Ahora vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1 versículos 5, 6 y versículo 11. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, escuche, ¿para qué fuimos predestinados? Para ser adoptados, para vivir conforme a las reglas del Padre que nos adoptó. Bendito sea el nombre del Señor. No para hacer lo que se nos antoje. Vea qué interesante es el asunto de la predestinación. Se lo repito, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria y gracia, que nos concedió en el amado, en su Hijo amado. Nuestra predestinación, elección, el Señor lo hizo basado en su soberanía divina, en su presciencia, no me equivoqué, en su presciencia, y lo hizo Dios por autonomía. Nadie le obligó. Lo hizo Dios por amor. Bendito y alabado sea su santo nombre. Nadie le quiso torcer la mano al Señor. Señor, escógeme a mí, llámame a mí. Por autonomía lo hizo el Señor. Versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Se da usted cuenta la predestinación que nos habla la Biblia y la predestinación que dicen algunas personas o que están practicando algunas personas? Si los designios de la voluntad del Señor en todo momento son santos, ¿cómo alguien puede pensar, yo ya soy predestinado para ser salvo, ahora puedo vivir como se me antoje? Y si cometo algunos pecados, no importa, no voy a perder mi salvación. Esa es una mentira. ¿Cómo podemos nosotros comparar o creer, mejor dicho, que la predestinación del Señor sea en ese sentido? Los designios, le repito, de la voluntad del Señor son santos, predestinados para ser adoptados como hijos suyos. En ningún momento en estos textos nos dice que el Señor va a pasar por alto nuestros pecados. En ningún texto menciona esto. Vamos a leer más adelante un texto que nos habla el patriarca Job, y él le dice a Dios estas palabras: no vas a pasar por alto mis pecados. Yo creo en eso también. Entonces vamos a darnos cuenta que todas las ocasiones que la Biblia menciona la palabra predestinación, elección o que nos escoge, es en base a un llamado para ser santos, para ser maduros, para crecer en la fe, para hacer alabanza de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Todo para Él y por medio de Él, a su nombre la gloria. Nada para nosotros, nada, hermanos. Toda la gloria para el Señor. ¿Cómo vamos a manchar ese propósito santo y eterno del Padre, queriendo vivir como se nos antoje? Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 ahora. Dios nos escogió en Él, es en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se da usted cuenta? Nuevamente, perdóneme usted que le repita y le reitere que la predestinación, su objetivo, el objetivo del Señor, es un propósito de santidad. Ese propósito de santidad puede ser manifestado en lo que la Biblia nos enseña como los ministerios.
o los dones. Eso realmente es otro asunto, pero ahí es donde se va a manifestar esa predestinación. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ninguno de estos ministerios se permite el pecado ni se tolera el pecado. Repito, esa predestinación se va a manifestar en los ministerios o en los dones que por la gracia de nuestro Dios nos ha impartido por su buena voluntad. Bendito sea su santo nombre. Esto es importante. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En todas las ocasiones que menciona la palabra predestinación, va implícita la palabra santidad. Gloria para Dios, gloria para Dios, gloria para el Señor. Santidad, propósito eterno, santo, puro. El designio de la voluntad del Señor es santo. Bendito sea su nombre. No hay tal cosa como que ya soy salvo y puedo vivir como se me antoje. Eso no es verdad. Quiero leerle lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Escucha bien este texto, es interesante, que había una sabiduría, predestinada, oculta. Qué interesante es esto. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuche. La versión 60 lo expresa de una forma diferente. Yo le estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado o predestinado, dice la versión 60, para nuestra gloria desde la eternidad. Aleluya. Ninguno de los gobernantes de este mundo le entendió, porque de haberle entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Bendito sea su nombre. Qué interesante que la palabra predestinación en este texto está relacionada con nuestra madurez. No lo es todo, el versículo dice más cosas. Pero un punto principal, esta sabiduría escondida, predestinada, está relacionada con nuestra madurez, se lo repito. Es interesante esto. Debemos de leer, amados hermanos, con detenimiento las escrituras del Señor. No solamente citar medios textos o medias verdades. Así pues, le digo, siempre que menciona la palabra predestinación, lo relaciona, lleva implícito la santidad, la obediencia, la consagración, llamamiento santo, madurez, unidad de la fe. Tal vez de pronto usted diga, híjole, yo pensaba que ya la había hecho, y no, todavía no. Dios no va a pasar por alto ningún pecado, ni pensamiento, ni intención, ni hecho. Dios no lo va a pasar por alto. Hace unos momentos le mencionaba, o al inicio del programa, mucha gente cree que el tiempo que estamos viviendo es cualquier tiempo. Y déjeme decirle que hay una palabra en griego para llamar al tiempo de Dios. Es interesante. Es interesante esto. El tiempo de Dios es santo. Yo sé que usted quiere saber cómo se llama. Enseguida se lo digo. Fíjese usted lo que dice aquí la palabra del Señor. En Romanos capítulo 9, versículo 11. Escuche esto. Acerca de una elección. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo,
y para confirmar el propósito de la elección divina. Es decir, hablando de Jacob y de Esaú. Muchas personas piensan, bueno, si Dios escogió a unos para ser salvos, entonces escogió a otros para que no fueran salvos. Tal vez sea una pregunta razonable, pero escuche lo que dice el texto, que los mellizos o los gemelos todavía no habían hecho nada ni malo ni bueno para ser escogidos por eso. Y le vuelvo a repetir la palabra, Dios nos escogió por autonomacía, en su omnisciencia, en su sabiduría, en su soberanía y en su presciencia, en el conocimiento anticipado de las cosas de Dios. Ni Jacob había hecho ya obras buenas para ser elegido para lo bueno, ni Esaú ya había hecho cosas malas para ser rechazado por Dios. El texto nos dice, sino para confirmar el propósito de la elección divina, autonomacía pura, soberanía pura. Tal vez habrá cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo con Dios, pero a Dios no le preocupa eso. Él es Dios y siempre será Dios. El apóstol Pablo nos dice, ¿quién eres tú como barro para que te enojes o quieras pelear con el alfarero? ¿Quiénes somos nosotros para discutir esta presciencia de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, yo quería pero tú no quieres? O yo no quiero pero tú quieres. Dice Pablo, ¿podremos discutir con Dios respecto a estas cosas? Seguramente la respuesta es no podemos. Simplemente debemos de leer lo que dicen las Escrituras y respetar el tiempo de Dios. Vamos a verlo por qué. Más adelante vamos a ver por qué. Romanos capítulo 11 versículo 28 dice, con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, o sea, de nosotros, los gentiles. Pero si tomamos en cuenta su elección o la elección, ellos son amados de Dios por causa de los patriarcas. Dios jamás, nunca ha rechazado a su pueblo, nunca lo hará. Ellos son la niña de su ojo. Qué hermoso es el cuidado de Dios en la elección de los patriarcas, en la elección de las tribus de Israel y de los hijos de Israel hoy actualmente. Dios no ha rechazado a su pueblo.